Volvemos a reunirnos con Fernando Navarro García. Hola, Fernando. Hola, Raquel. Buenas tardes. Para hablar de uno de estos personajes de luz y oscuridad bajo el nazismo. En este caso nos referimos a Paul Blobel. No es un personaje muy conocido, Fernando. No es un personaje muy conocido, pero no tanto, pero sí se conoce mucho, por desgracia, sus actos. Es el principal responsable del exterminio, de la matanza de Babi Yar en Ucrania, por ejemplo. El caso quizás más relevante desde el punto de vista de la historia de la Shoah, ¿no? Es un personaje claramente de oscuridad. Es verdad que hay semanas que tocamos algunos personajes grises. Recuerdo la semana pasada que Hanussen, ¿no? Como un personaje un poco en la línea entre lo admisible y lo inadmisible. Pero hoy Paul Blobel es un personaje que no deja lugar a dudas. Lo cojas por donde lo cojas, y ahora veremos brevemente su biografía. No tiene la más mínima justificación. Él nace en Potsdam en 1894. Participa, como toda la gente de su generación, en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial. Allí recibe la Cruz de Hierro de la primera y segunda clase. Y después de la Primera Guerra Mundial, estudia arquitectura y vuelve a ejercer la arquitectura. O sea, él ejerce como arquitecto. Estamos viendo que es un personaje que a diferencia de otros muchos criminales de guerra que hemos visto y algunos otros que veremos en el futuro, no viene de un mundo de violencia o de un mundo de los Freikorps o de un mundo de algaradas callejeras, sino que es un señor que tiene estudios, y además estudios muy elitistas entonces y ahora, ¿no? Como son arquitectura. En 1931, con la crisis económica, se encuentra en el paro. Y eso hace que sea su primer acercamiento realmente a la oscuridad del nazismo, ¿no? Porque se afilia al NSDAP, al partido nazi, y se alista también a las SS. En enero del 41, ya iniciada la Segunda Guerra Mundial, es nombrado coronel de las SS y participa, aquí empieza realmente su actividad criminal, participa en la Operación Barbarroja. Él pertenece a lo que se conocen como los Einsatzgruppe, en concreto la sección C, que es la que actuó en Ucrania. Ya sabemos que Ucrania, ya adelantaba algo al empezar el programa, Raquel, sí, es donde tienen lugar algunas de las principales masacres, ¿no? del nazismo contra la población judía. Allí es el principal responsable de la masacre, como decía, de Babi Yar, que acaeció muy próxima a la ciudad de Kiev durante los días del 29 al 30 de septiembre de 1941. En aquella masacre, que además estuvo perfectamente calculada, porque además, si algo tuvieron los nazis, que es lo que luego les sentenció, en este caso está clarísimo, sobre todo en las actuaciones de los Einsatzgruppen y los Sonderkommando, lo dejaban todo absolutamente, lo recogían todo por escrito. Y además hay testimonios gráficos, además de Babi Yar, de este paradigma de la Shoah por balas. Es terrible, efectivamente, y es la Shoah por balas porque efectivamente la masacre de Babi Yar, cualquiera que tenga en mente la cronología de la Shoah, sabe que el 29 y 30 de septiembre del año 41 todavía no se habían reunido los dirigentes, algunos de los principales dirigentes nazis, por órdenes de Himmler, coordinados por Heydrich y bajo la secretaría de Eichmann, no se habían reunido todavía en la infausta reunión de la conferencia de Wannsee, que es en enero del año 42. Por tanto, la matanza de Babi Yar, en la que Paul Blobel es el máximo responsable, es previa a la formalización del exterminio. No es que antes no existiera, ahí tenemos la llamada Shoah por balas, en donde este hombre participa, pero no existía de forma industrializada, que es lo que se decide hacer a partir de la conferencia de Wannsee, enero de 1941. En aquella reunión, las actas, hay documentos, hay telegramas,
hay informes, hay dosieres firmados por Böbel y otros participantes en aquellos crímenes. Se ordena a la población judía de Kiev, la que todavía quedaba en la ciudad, porque se supone que en Kiev, antes de la invasión nazi, se supone que había una población judía en torno a los 200.000 habitantes, Raquel. Cuando los nazis invaden tan rápidamente al principio, en la Operación Barbarroja, 150.000 aproximadamente huyen de Kiev. Muchos se incorporan al Ejército Rojo y otros tratan de huir a otros países en la medida en la que les es factible, pero todavía quedan dentro de Kiev, que fueron las víctimas realmente de esta operación, de esta masacre de Babi Yar, queda una población de 50.000 judíos que no han podido huir básicamente por ser mujeres, niños y ancianos. O sea, la población más vulnerable, que era la que menos capacidad tenía de movilizarse o incluso de combatir con el Ejército Rojo. A ellos se les engaña. Era la táctica nazi habitual para evitar motines y revueltas. Se les pide que acudan con sus pertenencias a una dirección particular, con todos los bienes que tengan de valor, y que si se les encuentra en sus domicilios y no acuden a esa dirección, serían ejecutados de forma inmediata. Claro, la población judía, pues lo que hace es lo que habríamos hecho cualquiera de nosotros, es acudir al punto de encuentro que les habían ordenado. Y allí empieza realmente, a manos de policía ucraniana, al servicio de las tropas nazis, empieza una masacre de civiles cuya cifra se suele cuantificar, Raquel, en torno a las 100.000 personas. Estamos hablando de 100.000 personas en básicamente una operación de 2 días, De esas 100.000, insisto, todos estos datos están documentados en informes que esta gente elaboraba, diciendo hemos cubierto objetivos. Sí. Fernando, además es interesante que nos señales las cifras, porque luego veremos más adelante cómo Böbel en su juicio utilizaba como argucia defensiva el hecho de que no hubiera llegado a las 100.000 víctimas civiles en su acción de Babi Yar, ¿no? Pero bueno, lo veremos más tarde. Es verdad, es que tiene razón, porque él presenta, fíjate qué canalla, de esas 100.000, 30.000 se presume que son judíos, se sabe que fueron judíos, y 60.000 se sabe también que fueron pues comisarios políticos soviéticos, guerrilleros, partisanos o gitanos. Y Böbel en su juicio, como en el juicio en uno de los procesos de Nuremberg, sabes que Nuremberg tuvo los procesos principales, pero luego tuvo juicios monográficos. A él se le juzgó en el juicio de los Einsatzgruppen, los grupos de operaciones especiales, básicamente los grupos que iban limpiando de judíos y comisarios políticos todo aquel territorio que iban controlando militarmente los alemanes. En ese juicio a los Einsatzgruppen en Nuremberg, que se prolongó durante prácticamente un año, del 15 de septiembre del 47 al 10 de abril del 48, a él se le acusa de criminal de guerra y él viene a decir, tú lo apuntabas ahora, Raquel, que no había matado a tantos, que él solamente tenía constancia de haber asesinado entre 10 y 15.000 civiles, solamente. Claro. ¿Qué más da realmente? Cualquier persona con el más mínimo de humanidad en su corazón le importa poco si has asesinado a una víctima inocente a 10 o a 10.000. Es verdad que la cantidad es terrible porque multiplicas exponencialmente el dolor generado, ¿no?, a la familia, a sus descendientes, pero este hombre se trató de cubrir las espaldas, le salió mal la jugada porque fue sentenciado a muerte en este proceso de Nuremberg contra los Einsatzgruppen. Él argumentó que no había matado a tantos y se quedó tan tranquilo alegando que sus víctimas estarían en torno a las 10 o 15.000 civiles, pero no los 100.000 que fueron las víctimas totales que se acumularon en Babi Yar. Él tiene además una agravante añadida, porque esta es, digamos, la participación activa en la Shoah, en el genocidio del pueblo judío, también gitano, como hemos visto, ¿no?, entre las víctimas. Pero luego, además, después de una baja que él pide en el año 42,
Se alega que es por enfermedad, pero realmente la enfermedad que él tenía era alcoholismo. Hoy en día está considerado una enfermedad, pero era un alcohólico. Él participa en el Sonderkommando A1005. ¿Por qué es conocido el A1005, que es el nombre más habitual que se emplea, ¿no?, cuando se estudia la Shoah? Bueno, este Sonderkommando es cuando los soviéticos, la Unión Soviética, empieza a recuperar terreno de donde habían estado los alemanes después de la rápida invasión de la Operación Barbarroja. Lo que van haciendo los Sonderkommando, cuando ya los nazis ven que la guerra no solamente no se va a ganar, sino que muy probablemente se va a perder, por lo menos algunos mandos lo tienen claro, Hitler quizás no, pero desde luego sí los mandos que estaban allí en el terreno, los Sonderkommando, en donde Blobel es un actor esencial, lo que van haciendo es limpiar el terreno, especialmente Ucrania y las fosas de Babi Yar, donde se había enterrado a las miles de víctimas como si fueran, bueno, un estilo enterramiento de lata de sardinas, o sea, una sobre otra, para ocupar el mínimo espacio posible. Esto es lo que no quieren, es que los soviéticos, cuando recuperen el terreno, sean capaces de desenterrar a las víctimas y poner en evidencia los crímenes salvajes del nazismo. Y entonces los Sonderkommando, en donde Blobel participa activamente, el A1005, lo que están haciendo es una operación de limpieza pura y dura. Están yendo a los lugares de enterramiento, donde las fosas, donde ellos saben que están los muertos, sus asesinados, y desde el año 42, año 43, el tiempo en el que están allí y tienen tiempo de hacer esta operación de limpieza, consiguen sacar a numerosas víctimas, a miles de víctimas, de cadáveres, e incinerarlos, para no dejar restos de aquella masacre. Bueno, la limpieza no pudo ser hecha al 100%, como puedes imaginar, pero sí que es verdad que muchísimos miles de cadáveres fueron realmente hechos desaparecer de forma absoluta. Uh-huh. Quedaron, como decía al principio Raquel, el rastro documental de los informes de Blobel y otros como él, en donde se va computando víctima a víctima los miles de asesinatos que han cometido. Uh-huh. En este juicio de los Einsatzgruppen que decía en Nuremberg, se le juzga a él y a 24 oficiales SS. 24. Sabes que luego estuvo el juicio de los doctores, el de los abogados, juicios temáticos. Bueno, pues en este en particular se juzgó a 24 oficiales SS, de los cuales, sumando los crímenes de todos ellos, Raquel, para que veamos la envergadura de lo que estamos hablando, fueron responsables de la muerte de entre 600.000 personas y 1 millón de personas en los territorios del este ocupados por los nazis. De esas 24 personas responsables de la muerte de 1 millón de seres humanos, que se dice pronto, fueron condenados a penas de muerte solamente 14. Bueno, uno se suicidó, otro fue reducida la condena por enfermedad grave, algunos otros tuvieron penas que oscilaron entre los 10 y 15 años, pero de los 24 juzgados, 14 fueron condenados a muerte y ahorcados en la prisión de Landsberg. Blobel estuvo entre los condenados a muerte. En este caso podemos decir que la historia y la justicia hizo su justicia trabajo con este criminal, y fue sentenciado a muerte por horca en el año 51. En 1951 se le ahorca en la prisión de Landsberg. Sus últimas palabras, para que veamos que este tipo de criminales no se redimen ni en su último minuto, fueron: muero con fe en mi pueblo. Ojalá los alemanes estén precavidos frente a sus enemigos. Bueno, ahí tenemos una frase en donde este tipo de criminales, de carniceros, terminan su vida permitiéndose el lujo de soltar una frasecita para la posteridad, tratando de convencernos de que todo lo hicieron por el bien de los alemanes, y que encima que tengan cuidado, no vaya a ser que les maltraten, ¿no? Bueno, como curiosidad decir, para que tenga interés en ampliar, desde un punto de vista novelesco, el personaje de Blobel está muy bien tratado, y la masacre de Babi Yar en la excelente novela histórica de Jonathan Littell, Las Benévolas, que fue premio Goncourt hace unos años en Francia,
Y bueno, que es uno de esos personajes que, aunque es verdad, tú lo decías al principio, Raquel, que es poco conocido, sus obras, por desgracia, han trascendido y son un ejemplo clarísimo de la SOA por balas y del exterminio sistemático de la población judía, ¿no?, en los territorios del este. Fernando, te agradecemos muchísimo que hayas puesto nombre y rostro al responsable de, entre otras matanzas, la terrible de Babi Yar, y esperamos que la semana que viene tengamos un personaje de luz a quien realizar un homenaje que nos enseñe que también en aquel momento hubo gente que eligió el bien frente al mal. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Un abrazo muy fuerte para ti y todos los oyentes.